Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 22 del libro de Lucas. El capítulo 23, perdónenme. El capítulo 23 del libro de Lucas. Y empezaremos en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaba crucificado lo injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le increpaba diciendo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad con justicia padecemos porque recibimos la debida recompensa de nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí está la historia de un hombre que se convirtió en el último momento. En este pasaje de la Escritura que acabo de leer, encontramos una descripción de la cruz de Jesucristo. Ya sabes, casi todos los días me encuentro con personas que me hacen la misma pregunta: ¿hay alguna esperanza para mí? Alcohólicos, drogadictos, prostitutas. Bueno, quiero contarle la historia que leí de la Biblia, de un hombre que merecía la muerte, el juicio y el infierno. Y en ese último momento se arrepintió de sus pecados y fue salvado. Es la única historia de arrepentimiento instantáneo que encuentro en toda la Biblia. Y ahora es algo muy interesante para mí. El único en toda la Biblia, y esto indica que es posible salvarse en el último momento, pero no es probable. Es mejor que vengas a Cristo mientras puedas, porque es posible que nunca tengas muchas oportunidades. Este hombre tuvo una oportunidad y la aprovechó en ese momento. Ahora aquí está la imagen de la cruz de Cristo. No creo que nadie pueda leer la historia de la crucifixión de Jesucristo y no conmoverse un poco en esa historia. Porque la crucifixión fue la forma de ejecución más cruel y más terrible que puedas encontrar. Los romanos practicaban la pena capital y la mayor parte del mundo practicaba la pena capital. Los romanos lo practicaban y crucificaban a la gente. Y la crucifixión era la forma más brutal y terrible y agonizante conocida por el hombre. A veces una víctima colgaba en la cruz durante 5 o 6 días, bajo el sol abrasador, muriendo gradualmente en el sufrimiento más terrible y la agonía más terrible. Cuando Jesús era niño pequeño en Nazaret, seguramente los romanos crucificaron a más de 3,000 personas en un día. Y Jesús debe haber visto eso, porque se rebelaron y los romanos los crucificaron. Así la crucifixión era el método romano de ejecución. Era una cosa terrible. No el método judío, el método romano era el que utilizaban. Y fueron los romanos los que pusieron los clavos en las manos de Jesucristo. Y tenemos la imagen que sacan a Jesús del calabozo, de la cárcel. Ya ha sido condenado a muerte. No pudieron encontrar ningún cargo que se mantuviera. Se habían hecho falsos testigos y testificaron contra él. Y ahora encontramos a Jesús siendo arrastrado fuera de la cárcel. Y le quitaron la ropa. Un largo látigo de cuero con perdigones de acero en el extremo que se envuelve alrededor de tu cuerpo una y otra vez hasta que su espalda sangra. Luego, entre risas y burlas, le ponen una corona de espinas en la frente y le sangra la cabeza. Le tiran la barba hasta que le sangra la cara. Su rostro estaba tan estropeado que apenas podían reconocerlo. Y con él sacaron a 2 ladrones, 2 salteadores, 2 hombres que merecían la muerte. Estaban allí y sobre sus espaldas colgaban sus propias cruces y emprenden esa larga marcha hacia un cerro llamado el Calvario. Y en el camino Jesús, cansado, debilitado por la pérdida de sangre y los golpes, cae y tropieza. Finalmente, él se está acostado en el suelo y obligaron a un africano, a un hombre negro, a venir y recoger la cruz y llevarla por él. Y nunca olvides que fue un hombre negro.
el que ayudó a Jesús, el que caminó con la cruz a llevar su propia cruz. Cristo pertenece al hombre negro, tanto como al hombre blanco o al rojo. Él pertenece a todo el mundo. Y Él dice al negro y al blanco, al rojo y al amarillo, te amo. Y cada paso que dio en el camino hacia la cruz y cada gota de sangre que cayó, Dios estaba diciendo, te amo, te amo, te amo. Y la Biblia dice que los ángeles miraban y con asombro, mucho asombro, no podían creerlo. Que el poderoso Dios del universo, quien con un chasquido de dedos podría destruir todo el planeta, les permitiera hacer eso a su Hijo. Ellos van a la cruz del Calvario y le ponen los clavos en sus manos y la estaca en sus pies y lo cuelgan entre el cielo y la tierra, y allí está colgado. Y los soldados hasta él se burlan y una multitud se reúne y se están riendo, se burlan. Hasta salvó a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y los dos ladrones que están siendo crucificados con él también se burlan. Ahora, por eso, damas y caballeros, ustedes no pueden ser salvos aparte de la cruz. La mayor crisis en la historia del mundo fue la crisis de la cruz. De hecho, todas las demás crisis no son nada comparadas con la crisis de la eterna Calvario y la cruz que estuvo Cristo en ese lugar. Verás, en un lado está la cruz, estaba Cristo, y en el otro lado estaba el diablo. Y la raza humana eligió tomar el partido por el diablo, que quiso la salvación por sus obras, por su bondad, por su orgullo, por su dinero, quiso que fuera posible así su salvación. Si alguien ha de ser salvo alguna vez, debe pasar por el camino de la cruz. Dios ha elegido salvarnos, pero a través de la cruz. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y nos quitó todo el orgullo cuando miramos la cruz, porque verás, Pablo dijo que la proclamación de la cruz es locura, es ridículo para aquellos que están pereciendo. Es un reproche a su propia sabiduría, es una reprimenda a su intelecto, es un reproche a todo lo que puedes ofrecerle a Dios para agradarle. Tienes que humillarte, inclinarte y arrepentirte de tus pecados y venir por la fe y decir, Señor, en la cruz de Cristo me glorío, solo me aferro a la cruz. Estos dos ladrones estaban allí y estaban riendo y burlándose, pero uno de ellos se detiene de repente. Una mirada extraña aparece en su rostro y mira a Jesús. Lo ve morir como Señor de señores y Rey de reyes, y ve algo en la forma que está muriendo. El hecho es que él no está respondiendo al hecho de lo que está pasando. Dice, perdónalos porque no saben lo que haces. Piensa un momento cómo esta oración hace Jesús. Y este ladrón escucha todo lo que está pasando sobre él, su vida anterior, y él vuelve a sus pensamientos y reprende al otro ladrón y le dice, no le temes a Dios. Este hombre no ha hecho nada, no merece morir, pero tú y yo lo merecemos. Merecemos ser ejecutados por nuestros crímenes. Y luego creyó en una vida futura, porque verás, se volvió hacia Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero en alguna parte el ladrón se había equivocado de camino. Podría haber tenido una madre piadosa, podría haber tenido un padre que creyera en él, en la justicia, en la integridad, en Dios. Pero en algún lugar, tal vez cuando tenía 15, 17, 18 años, cuando comenzó a tomar sus propias decisiones, eligió la dirección equivocada y terminó donde terminan todos los que se apartan de Dios. Tu pecado te alcanzará. No puedes seguir pecando y salirte con la tuya. No puedes seguir haciéndolo mal y salirte con la tuya. Vendrá un día, en algún momento, en algún lugar. Si no se pone al día en esta vida, será cuando sea atrapado en el juicio. No escaparás. Ahora había alcanzado a este hombre la justicia. Todos sus pecados se habían acumulado durante todo este tiempo y él mismo admite que merece ser ejecutado. Ahora, en ese momento se arrepiente de su pecado, porque el Espíritu de Dios estaba allí convenciéndolo. Se vuelve hacia Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí. Reconoció su culpa. No trató de contenerlo, no trató de encubrir, simplemente reconoció que estaba equivocado. Miren su fe. Si hubiera tenido este tipo de fe en la tumba de Lázaro, donde vio a Jesús resucitar a alguien de entre los muertos, o cuando Jesús caminó sobre las aguas, o tal vez en la resurrección se paró frente a la tumba, si hubiera dicho: Señor, cuando vengas en tu reino. Pero al ver a Jesús en la cruz muriendo y cubierto de sangre, su cabello ensangrentado, lo vio, se miró allí en esa condición y tuvo la fe en la cruz y en el centro de su vida, en un reino, y que podía recordarse de él, y tomó uno de los más grandes actos de fe en toda la Biblia. Creyó en ese momento. En ese momento terrible, él creyó en Jesucristo, que se dirigía hacia un reino y quería estar en ese reino, quería ser salvo, quería que sus pecados fueran perdonados. Mira su oración. Fue una breve, una sola frase humilde. No pidió mucho. Lo único que dijo fue: recuérdame. Él no dijo: Señor, quiero un lugar grande en el reino, Señor, ¿qué tal si me llevas contigo? Él dijo solamente: recuérdame que estoy aquí, creo en ti, recuérdame, Señor. Y fíjate en lo serio que era. Señor, acuérdate de mí. Mis palabras significan mucho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Conoces a Jesucristo personalmente? ¿Te has arrepentido? ¿Alguna vez has dicho: Señor, acuérdate de mí? Señor, perdóname. Señor, soy tan pecador. ¿Sabes que Clifford dijo que conocía a Howard Hughes y sabía lo suficiente sobre él como para escribir un libro? Y una de las editoriales más grandes de Estados Unidos le pidió en realidad que si lo conocía. Y algunos de ustedes saben acerca de Jesús. Hay muchos de ustedes que conocen la Biblia, de hecho, al derecho, al revés. Hay muchos de ustedes que tienen mucha religión, pero realmente lo conocen. ¿Conoces personalmente a Cristo? Si no lo hace, puede conocerlo esta noche y puede decirle como el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Qué respuesta le dio? La Biblia dice que había estado en silencio por mucho tiempo. Pero ahora escuchó al ladrón y gritó. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora el paraíso se usa solo unas pocas veces en la Biblia. Leemos sobre el paraíso, donde estaba Adán y Eva. Leemos sobre el paraíso al final de la Biblia, en Apocalipsis 22. Pero aquí está de nuevo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora piensa en el día que fue para ese ladrón a las 9 de la mañana. Lo estaban ejecutando. Estaba siendo asesinado por robo. Y a las 12 era un hijo de Dios. A las 6 ya estaba en el cielo. ¡Qué día! En un solo día cambió el mundo, cambió su universo, pero ciertamente el día cambió para ese hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Note lo que Jesús dijo:
Hoy estarás conmigo. ¡Qué gran palabra! No dice mañana, dice hoy estarás conmigo. Dios dice hoy, si oyeras hoy mi voz, ahora es el tiempo aceptable, es el momento, este día, este minuto. Podrás hacer tu compromiso y tu decisión hoy, y tus pecados serán perdonados, porque verás, en ese momento, mientras Cristo moría, algo más estaba sucediendo, lo más grande que estaba sucediendo en la historia del mundo. Y Jesucristo, siendo identificado con los pecadores y contado con los transgresores y siendo hecho pecado, se convirtió en el hombre más malvado en un sentido que jamás haya vivido, porque verás, Él tomó tus pecados. Él tomó tus pecados, todos los pecados en uno. No dice que Dios simplemente puso sobre Él, dice que se hizo pecado. Y el sufrimiento de Jesucristo no fue físico solamente. Él sufrió físicamente, terrible. Pero la muerte más terrible para Él fue su verdadero sufrimiento espiritual. ¿Puedes imaginar el santo, justo Hijo de Dios que nunca había tenido un mal pensamiento? Que nunca había cometido un pecado, de repente convirtiéndose en el hombre más pecador en sí mismo, volviéndose culpable de asesinato, volviéndose culpable de inmoralidad, volviéndose culpable de todo, volviéndose culpable de todos tus pecados. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Sabe lo que significa convertirse en pecado? Con razón Dios dice que solo es por la cruz. Los ángeles querían venir a rescatarlo. Él dijo, no, me voy a quedar aquí porque los amo. Y Él se quedó allí por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo podría haber gozo? Pues Él miraba hacia adelante por fe y vio lo que tú estabas haciendo en este estadio en Birmingham. Él te venía a venir a sí mismo. Él podría cambiar tu vida y perdonar tus pecados. Ese fue el gozo que puso delante de Él. El gozo que todo su pueblo viniera y se reuniera en un pueblo con un solo nombre y estaría en el paraíso con Él para siempre. Y qué cosa tan gloriosa fue que la primera persona en entrar en el paraíso, me imagino que los ángeles estaban mirando, ¿a quién va a traer? ¿Quién será el primer ser humano que entrará en el paraíso? Y el Señor Jesús miró. Apuesto que será Abraham, decían unos, probablemente será Daniel, decían otros. Me pregunto si será Elías, me pregunto si será Moisés. ¿Sabes quién fue? Fue el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, y ese fue el que entró al paraíso primero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bienvenida le dieron mientras bajaban por las calles de oro! En esa gran ciudad y todo el universo inclinándose ante Cristo, y Jesús entrando con un ladrón de su mano. La música que sonó, el planeta y las estrellas regocijándose por Cristo Jesús que entró en el paraíso, y a su lado estaba el ladrón que merecía el infierno. Bueno, quiero decirles que Jesucristo contestaría la oración de ese ladrón, y Jesucristo contestará tu oración en este momento. No tienes que hacer una oración larga. No tienes que ir a casa y reorganizar todo y mejorar y tratar de reorganizar tu negocio, tus estudios, tu vida matrimonial. Vienes tal como eres. Usted no espera y se va a casa y se pone mejor ropa para estar más presentable. Ven tal como eres. Ese ladrón en la cruz estaba colgado, desnudo, sangrando y mereciendo la muerte. Y sabes que es algo interesante, porque verás, él no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. Él no tuvo tiempo de correr a bautizarse. No sabemos si fue regocijado. Él estaba así. No fue bautizado. Verás, fue salvado por gracia. Y esa palabra gracia es una palabra maravillosa en la Biblia. Significa favor inmerecido, algo que no merezco.
Algo que Dios simplemente te da y me lo da y no lo puedo comprar, no puedo trabajar por eso, Él lo da. Él te ofrece eso esta noche. Dios le está diciendo a todos ustedes, los amo y los perdonaré. No les costará nada, no tienen que trabajar por ello. Es tuyo, es gratis, pero debes dejar tu orgullo y debes dejar atrás tus pecados. Y lo que impide que la mayoría de las personas vengan a Jesucristo es una sola cosa: el orgullo. El orgullo. Y debes renunciar a tu orgullo. Tienes que venir y decir: Señor, no tengo nada que traer. Puede ser un hombre rico, puede ser un hombre poderoso, puede ser un gran estudiante, puede ser una muchacha hermosa, pero Señor, no se trata de lo que yo pueda hacer, no tengo nada que ofrecer excepto mis pecados, pero vengo tal como soy, oh Cordero de Dios, vengo a ti. Eso es todo lo que se necesita. Una oración sincera. Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Y Él escuchó esa oración de ese ladrón. Y Él escuchará la oración esta noche. La salvación es por gracia. No puedes hacer nada para comprarlo. Es así de rápido y serás transformado en un momento de pecador a santo. Sí. Vas por un camino a través del Nuevo Testamento, y así pasó con la mujer de Samaria. Al mediodía ella era una pecadora hablando con Jesús, llena de inmoralidad, antes que llegara la noche, y ella era una evangelista en unas pocas horas. Cuando se encontró con Cristo, las 3,000 personas en Pentecostés se convirtieron en un momento. El apóstol Pablo, que iba de camino a Damasco, se convirtió en ese día cuando se encontró con Jesucristo en el camino. El carcelero de Filipo se convirtió a Cristo así de rápido. Es en un chasquido, en un momento, fue rápido. Cuando pienso en los presos que iban a escapar, el noble etíope se convirtió a Cristo así de rápido. Es así, en un instante, en un chasquido, el ladrón de la cruz se convirtió, transformó y cambió su vida. Ahora bien, eso no significa que te vuelvas inmediatamente perfecto. Sigues siendo la misma persona, vas a volver a la misma rutina, a la misma dirección, a la misma multitud, pero significa que tu corazón ha cambiado y tu interior ha sido cambiado y estás comenzando una nueva vida en una nueva dirección, y se llama la conversión. Y empiezas por el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que reconoces que has pecado. Dice: Señor, soy un pecador, he quebrantado tu ley. Sé que soy y estoy dispuesto a cambiar toda mi vida y toda la dirección de mi vida. Quiero que entres como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Jesús ofrece la salvación gratis. Se la ofrece a usted esta noche. A usted, para que la reciba. A cada uno de ustedes. Solo soy un mensajero. Soy un mensajero de Dios esta noche para ti, diciéndote: arrepiéntete y Dios te perdonará porque te ama. Puede suceder ahora mismo. En este momento, si pones tu fe y tu confianza en Él. Y como dije hace un momento, es la única historia en la Biblia de una conversión en el lecho de muerte. Es la única historia, no lo pospongas. Solo un hombre en toda la Biblia. Y fue dado, y creo que... Y luego les profesaré: nunca supe de ti. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Jesús nos va a repudiar. Va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Ahora dijo eso, y eso está en el Sermón del Monte. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre en alta voz, pero nuestros corazones son fríos y duros, indiferentes. Hemos pecado contra Él por nuestra hipocresía y pretensiones religiosas. Y luego él era un asesino. La Biblia dice en Segunda de Reyes, el verso 21. Quiero que pasen conmigo al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Y los 2 primeros versículos. Quiero hablar esta noche sobre el tema: el hombre más malvado que jamás haya vivido. Manasés tenía 12 años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén.
pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces se darán cuenta de uno de los más viciosos, de los más viles y de los más malvados de toda la historia. Y dudo que haya habido un hombre que haya sido más malvado en la historia del mundo que el rey de Judá. En ese tiempo el nombre de este hombre era Manasés. Llegó al trono de Judá a la edad de 12 años, reinó en Jerusalén 55 años. Su padre era un hombre maravilloso, el gran rey Ezequías, uno de los más grandes y buenos reyes de Judá. Ezequías había liderado una revolución política y social y moral en toda la nación. Y ahora viene su hijo. Y su hijo deshizo todo lo bueno que su padre había hecho y había logrado. Y esto pasa muchas veces, es cierto. Muchas veces los padres dejan una gran herencia espiritual y los hijos se alejan de ella. Y hay mucha gente aquí así esta noche. Tu padre y tu madre eran cristianos, siguieron a Cristo, fueron fieles en la iglesia, fueron leales a los preceptos de las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. Pero has descuidado la iglesia, has descuidado a Dios, has rechazado a Cristo, viviendo solo para ti. Igual que Manasés, ese era el tipo de persona. Traicionó todo lo que su padre alguna vez dejó. Algunas de las cosas de las que era culpable. Él fue primero culpable de la idolatría. En todos los pecados de la Biblia, junto con la incredulidad, el pecado de la idolatría creo que es el peor de todos los pecados. Y él fue culpable de la idolatría. Y no solo él, sino que llevó a toda la nación a la idolatría. Todas las demás personas de la nación adoraban a ídolos. Y era Judá una parte central de Israel. Había sido conducida por la mano de Dios. El mismo pueblo escogido de Dios. Esa era la iglesia en el desierto. Pero adoraban a otros dioses hechos con manos. Y les digo que hoy nosotros en los Estados Unidos y en Australia y en el mundo occidental es tan culpable de la idolatría como lo es África o cualquier otra parte del mundo. Nuestros dioses ya no están hechos a mano. No adoramos a ídolos en nuestros patios traseros que construimos, sino que adoramos otro tipo de ídolos. Porque cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios es tu Dios. Muchos de nosotros adoramos el prestigio social. Muchos de nosotros adoramos la seguridad económica. Muchos de nosotros adoramos el placer, el entretenimiento. Algunos anteponemos todas las cosas de Dios, anteponemos todas las cosas de la iglesia y dedicamos más tiempo. Leemos un periódico todos los días, la Biblia no. Pasamos más tiempo en el teatro que en la iglesia. Damos más a los cosméticos, al placer y al entretenimiento que a la iglesia. Gastamos más en juegos de azar que en la iglesia. Nosotros somos culpables de idolatría. Y luego él fue culpable de pretensión religiosa. La denuncia más mordaz que Jesús jamás tuvo se la dio a los hipócritas, la gente que dijo: te amamos, pero su corazón estaba lejos de él. La gente que fue al templo y adoró, pero no lo vieron durante la semana. Las personas que viven al pie de la letra de la ley, pero no la guardan. El espíritu de la ley de los hipócritas. Y Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo estas palabras: que me llaman Señor, Señor, y están hablando sobre el día del juicio. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
No testificamos en tu nombre, en el nombre de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. En tu nombre hemos construido grandes organizaciones. Y luego les profesaré: nunca supe de ti. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Jesús nos va a repudiar. Va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Ahora dijo eso. Y eso está en el Sermón del Monte. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre en alta voz, pero nuestros corazones son fríos y duros, indiferentes. Hemos pecado contra Él por nuestra hipocresía y pretensiones religiosas. Y luego Él era un asesino. La Biblia dice en Segunda de Reyes, el verso 21, que además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta que llenó a Jerusalén de un extremo al otro. Piénsenlo. Había llenado a Jerusalén con sangre de un extremo al otro. ¡Qué hombre malvado! Y tú sabes lo que dice la tradición. No hay prueba bíblica, pero la tradición dice que él fue el que ejecutó al profeta Isaías. Lo ató de manos y de pies a un árbol y lo cortó a la mitad, lo aserró con una sierra, con un serrucho. ¡Qué hombre tan malvado! Merecía el infierno. Ese hombre merece el infierno. Él tomó a su propio hijo y lo quemó. Tomó pequeños bebés inocentes. De sus madres se los quitó. Y se los dio al gran dios Moloch, entre comillas. Un hombre malvado, vil. No había nada que podrían hacer por este hombre. La gente dice que no hay nada que hacer para gente así terrible. La Biblia habla de herir. Habla de herir con la lengua. Puedes matar la reputación de otra persona. Cuando la Biblia dice que el cumplimiento de Cristo y el cumplimiento de toda la ley y los profetas es el amor. Dios es amor. Debemos amar a nuestro prójimo. Y la Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor no piensa el mal. Y cualquier hombre que tiene amor de Dios dentro de él y ha sido bautizado con el amor de Cristo, está produciendo el fruto del Espíritu Santo, que primero es el amor. Esa es la ley real según Santiago. Si tienes amor, no solo no vas a pensar mal, te van a quitar la lengua y te van a clavar en la cruz para que bendigas en vez de maldecir. Él era culpable. Él tenía traición. Él traicionó toda confianza. Él fue un traidor. Fue más allá de los pecados de otras naciones que Dios había borrado. Parecía tener una ambición impía de sobresalir en toda maldad. Pero cuidado, Manasés. La Biblia dice que Dios ha dicho que puedes estar seguro de que tu pecado te encontrará. Puedes continuar durante 5 años, 10, 20 o 30 años. Manasés, puedes continuar. Pero en algún lugar, en algún día te alcanzará tu maldad. Y te digo esta noche que si puedes cometer un pecado y salirte con la tuya, sí, puedes estar feliz y dejarlo. Pero ten cuidado, porque vas a estar de acuerdo conmigo de que un día tus pecados te alcanzarán. Puedes estar seguro que tu pecado te alcanzará. Dios también advierte: todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Lo puedes sembrar al viento, pero la Biblia dice que algún día cosecharás un torbellino. Esta Biblia nos dice que Él es el único Dios justo y que es capaz de airarse más allá de lo que cualquier cosa que podamos comprender, que odia el pecado. Dios odia la iniquidad, Dios odia la maldad. Y puede que hayas cambiado, podemos llamarlo como un buen negocio, podemos llamarlo estar al día, pero Dios lo llama pecado y dice que va a juzgar. Él dice que puedes estar seguro que tus pecados serán juzgados. Isaías dice que el impío irá de mal en peor. Eclesiastés 8 habla de un pecador
que aunque haga mal 100 veces, pero al final no le irá bien. En otras palabras, puedes seguir adelante y pecar. Vive tu vida, vive tu propia vida a la manera que quieras. Vívelo, desprecia a Dios. Deja a Cristo fuera de tu vida. Vive como quieras. Te puede que te vaya bien 10, 20, 30 años, 40, 50 años. No te puede pasar nada. Y dices, bueno, ¿dónde está tu Dios? Me ha ido bien. Me va mejor. Estoy seguro. Puedo gastar más dinero. Estoy pasando lo mejor que nunca. Pero espera. Un día de justicia viene. Un día de retribución viene. Un día de juicio avanza. ¡Cuidado! Dios está mirando y está advirtiendo. Ten por seguro que tu pecado te encontrará. Un día los esqueletos que están escondidos en tu vida saldrán del closet. Un día la semilla empezará a brotar. Y Dios, que busca en los rincones más recónditos del corazón humano, Él sabe y ve y entiende tu pecado. Indica que Él juzgará, y entonces el juicio cayó no solo sobre Manasés, sino sobre toda Jerusalén. Y Dios dijo, tomaré a Jerusalén como un plato, y es un hombre que limpia el plato, así limpiaré a Jerusalén. Y permitió que el enemigo del norte avanzara contra Jerusalén y destruyó a Jerusalén y capturó al rey Manasés, el gran rey que dijo sobre su gran trono de oro, y fue quitado de su trono y arrastrado por las calles, por la nariz. Le pusieron una cadena a través de la nariz como un animal y lo condujeron por las calles, y la gente le escupió y lo odiaron y lo retuvieron y lo llevaron a 1500 millas de distancia a Babilonia y lo metieron en un calabozo. Y tú dices, lo merecen. Y si hubiera pasado a Melbourne y hubiera tomado a tus niños y a tus niñas, tus hijos, y hubiera matado y asesinado a tu familia, hubiera quemado las Biblias, quizás ustedes también lo hubieran hecho. La multitud lo escupió y lo odiaba y dijo, lo merece, debe ser ejecutado. Pero espera un minuto. Todavía no entiendes la misericordia de Dios. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y mientras Manasés estaba en ese calabozo, esa cárcel, esa prisión, él comenzó a darse cuenta de las cosas malas que había hecho. Su conciencia comenzó a hablarle. El Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en su alma. Y muchas veces los eventos que parecían trágicos en tu vida son permitidos por Dios para hablarte. La Biblia dice que la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. Dios ha sido bueno contigo. La bondad de Dios debe llevarte a Jesucristo. Pero en lugar de llevarte a Cristo, aparentemente ha alejado a millones de personas de Cristo y siguieron el materialismo de nuestro tiempo. Y quizás Dios permita que el juicio venga sobre nosotros para llevarnos a la cruz en arrepentimiento y una súplica de perdón. Y Dios puede permitir eventos trágicos en tu vida. Él puede permitir cosas que no puedes entender. Parecía ser una tragedia por un momento. Y puede permitir ese momento de tu vida para que tú te vuelvas a Dios. Para que tú vuelvas tus ojos al Señor. Para que pienses en Dios. Piensa, ¿tú perdonarías a Manasés? No hizo nada para ganarse el perdón. Todo lo que hizo fue decir, Dios, lo siento, perdóname.
Si me das otra oportunidad, oh Dios, te seguiré y te serviré y viviré para ti. Oh Dios, he cometido errores trágicos, he pecado. Por favor, perdóname. Si fueras Dios, ¿qué harías? El amor, la gracia y la misericordia de Dios van mucho más allá. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. La gracia y la misericordia de Dios son tan grandes que aún hasta el hombre más malvado que ha pisado la tierra puede encontrar perdón y amor en él. Manasés se humilló y oró, afligió su espíritu, humilló su rostro ante su padre. A pesar de que había asesinado, a pesar de que había sido un idólatra, a pesar que era un incrédulo, que era un materialista y orgulloso, a pesar de que 55 años y muchos de ellos permaneció alejado de Dios y sus pecados lo alcanzaron, vino la tribulación, vino la paga de su pecado, pero en su momento de más tribulación, de angustia, porque el juicio de Dios vino sobre él, humilló su rostro, humilló su corazón, afligió su espíritu, y el Señor lo llevó de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y la Biblia enseña en Ezequiel que el Señor Dios nuestro es misericordioso y clemente, grande en abundancia, en bondad y verdad y misericordia por millares. Él perdona la iniquidad, y la Biblia dice en Números 14 que Él es paciente y grande en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Lo dice en Segunda de Crónicas 30, clemente y misericordioso es el Señor tu Dios. Él no apartará su rostro de ti si regresas a Él y estás dispuesto a arrepentirte. Él está dispuesto a venir. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Dios dice, lo haré y lo hago, porque perdonaré y tendré misericordia de ti. Y cuando ves a Cristo colgado en la cruz, veo el amor de Dios. Veo una expresión de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo que Cristo hizo en la cruz, al derramar su sangre en esa cruz, Él testificó resucitándolo de entre los muertos. Por eso Dios envió a su Hijo amado para perdonar tus pecados. Piensa en ello. Cada niño pequeño que había quemado, cada hombre que había asesinado, cada mentira que él dijo, todas las cosas inmorales que había hecho fueron borradas como si nunca las hubiera cometido. De hecho, la Biblia va tan lejos como para decir que Dios no recuerda más nuestros pecados. En otras palabras, Dios tiene la capacidad de olvidar. Dios se olvidó que lo sacó del calabozo. Él estaba a 1500 millas y regresó a Jerusalén. Y Dios lo puso en su trono nuevamente. Y Él era rey de Judá. Y por el resto de su vida trató de cumplir e hizo todo lo que estaba en su poder para guardar la decisión que había tomado en ese calabozo. Dios dice, no solo te perdono, pero Cristo viene a restaurarte también. Él te restaurará a la posición que ocupabas antes de que Adán pecara. Pero haré más que eso. Te haré coheredero con mi Hijo Jesucristo, y algún día lo harás. Vas a gobernar, vas a reinar con Él. Les daré paz y gozo en medio de un mundo turbulento aquí abajo, y podrán enfrentar sus problemas y dificultades y sufrimientos en la vida con una nueva paz y una nueva dinámica, un nuevo poder que nunca has conocido. Pero además de eso, te identificas con mi Hijo Jesucristo y te vuelves como Él.
y te vuelves un hijo adoptivo, y te pido esta noche que puedas ser perdonado. Si no estás seguro de que tus pecados son perdonados y que vas a ir al cielo y están dispuestos a recibir la misericordia de Dios, les voy a pedir que vengan a cientos de ustedes y se levanten de su asiento ahora mismo y vengan esta noche y digan: quiero el perdón de mis pecados. Quiero que Cristo en su misericordia y su amor gobierne en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y los recibo como mi Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios que está hablando esta noche te va a llevar de ese mal camino a obedecer a Cristo. Yo te invito a que te levantes en esta hora y vengas a Cristo en esta noche. Que el Espíritu Santo te dé la capacidad de amarle, de buscarle. Sí, no había hombre tan malvado como Manasés, pero encontró el perdón de Dios. No había hombre tan pecador, un asesino, un idólatra, un incrédulo, pero se arrepintió cuando vino la prueba y el juicio de Dios sobre él, y encontró la salida en el perdón y la humillación hacia Cristo. Yo te invito a que vengas esta noche, recibe a Cristo como tu Salvador y toda tu vida será restaurada. Levántate de tu silla y ven a este lugar. Te estaremos esperando. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres hacer del Señor Jesucristo el amo y dueño de tu vida, yo te invito a orar conmigo. Sígueme en esta sencilla y poderosa oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Te pido que me ayudes a vivir de ahora en adelante para ti. Entra en mi corazón. Aduéñate de mi vida. Ayúdame a seguirte y a ser fiel hasta la muerte. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, creemos que has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana y comienza a congregarte. Apenas empieza tu nueva vida en Cristo. Lee la Biblia diariamente y que el Señor Todopoderoso te bendiga y te fortalezca en este camino que has empezado de la mano de Jesucristo. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Quiero que pasen conmigo al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas y los 2 primeros versículos. Quiero hablar esta noche sobre el tema: el hombre más malvado que jamás haya vivido. Manasés tenía 12 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces se darán cuenta de uno de los más viciosos, de los más viles y de los más malvados de toda la historia. Y dudo que haya habido un hombre que haya sido más malvado en la historia del mundo que el rey de Judá. En ese tiempo el nombre de este hombre era Manasés. Llegó al trono de Judá a la edad de 12 años, reinó en Jerusalén 55 años. Su padre era un hombre maravilloso, el gran rey Ezequías, uno de los más grandes y buenos reyes de Judá. Ezequías había liderado una revolución política y social y moral en toda la nación. Y ahora viene su hijo. Y su hijo deshizo todo lo bueno que su padre había hecho y había logrado. Y esto pasa muchas veces, es cierto. Muchas veces los padres dejan una gran herencia espiritual y los hijos se alejan de ella. Y hay mucha gente aquí así esta noche. Tu padre y tu madre eran cristianos, siguieron a Cristo, fueron fieles en la iglesia, fueron leales a los preceptos de las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. Pero has descuidado la iglesia, has descuidado a Dios, has rechazado a Cristo, viviendo solo para ti.
igual que Manasés. Ese era el tipo de persona. Traicionó todo lo que su padre alguna vez dejó. Algunas de las cosas de las que era culpable. Él fue primero culpable de la idolatría. En todos los pecados de la Biblia, junto con la incredulidad, el pecado de la idolatría creo que es el peor de todos los pecados. Y él fue culpable de la idolatría. Y no solo él, sino que llevó a toda la nación a la idolatría. Todas las demás personas de la nación adoraban a ídolos. Y era Judá una parte central de Israel. Había sido conducida por la mano de Dios. El mismo pueblo escogido de Dios. Esa era la iglesia en el desierto. Pero adoraban a otros dioses hechos con manos. Y les digo que hoy nosotros en los Estados Unidos y en Australia y en el mundo occidental es tan culpable de la idolatría como lo es África o cualquier otra parte del mundo. Nuestros dioses ya no están hechos a mano. No adoramos a ídolos en nuestros patios traseros que construimos, sino que adoramos otro tipo de ídolos. Porque cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios es tu Dios. Muchos de nosotros adoramos el prestigio social. Muchos de nosotros adoramos la seguridad económica. Muchos de nosotros adoramos el placer, el entretenimiento. Algunos anteponemos todas las cosas de Dios, anteponemos todas las cosas de la iglesia y dedicamos más tiempo. Leemos un periódico todos los días, la Biblia no. Pasamos más tiempo en el teatro que en la iglesia. Damos más a los cosméticos, al placer y al entretenimiento que a la iglesia. Gastamos más en juegos de azar que en la iglesia. Nosotros somos culpables de idolatría. Y luego él fue culpable de pretensión religiosa. La denuncia más mordaz que Jesús jamás tuvo se la dio a los hipócritas, la gente que dijo: te amamos, pero su corazón estaba lejos de él. La gente que fue al templo y adoró, pero no lo vieron durante la semana. Las personas que viven al pie de la letra de la ley, pero no la guardan. El espíritu de la ley de los hipócritas. Y Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo estas palabras: que me llaman Señor, Señor. Y están hablando sobre el día del juicio, el día del juicio. Muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No testificamos en tu nombre? En el nombre de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. En tu nombre hemos construido grandes organizaciones. Y luego les profesaré: nunca supe de ti. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Jesús nos va a repudiar. Va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Ahora dijo eso. Y eso está en el Sermón del Monte. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre en alta voz, pero nuestros corazones son fríos y duros, indiferentes. Hemos pecado contra Él por nuestra hipocresía y pretensiones religiosas. Y luego Él era un asesino. La Biblia dice en Segunda de Reyes, el verso 21, que además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta que llenó a Jerusalén de un extremo al otro. Piénsenlo. Había llenado a Jerusalén con sangre de un extremo al otro. ¡Qué hombre malvado! Y tú sabes lo que dice la tradición. No hay prueba bíblica, pero la tradición dice que él fue el que ejecutó al profeta Isaías. Lo ató de manos y de pies a un árbol y lo cortó a la mitad, lo aserró con una sierra, con un serrucho. ¡Qué hombre tan malvado! Merecía el infierno. Ese hombre merece el infierno. Él tomó a su propio hijo y lo quemó.
Tomó pequeños bebés inocentes de sus madres, se los quitó y se los dio al gran dios Moloch, entre comillas, un hombre malvado, vil. No había nada que podrían hacer por este hombre. La gente dice que no hay nada que hacer para gente así terrible. La Biblia habla de herir con la lengua. Puedes matar la reputación de otra persona. Cuando la Biblia dice que el cumplimiento de Cristo y el cumplimiento de toda la ley y los profetas es el amor. Dios es amor. Debemos amar a nuestro prójimo. Y la Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor no piensa el mal. Y cualquier hombre que tiene amor de Dios dentro de él y ha sido bautizado con el amor de Cristo, está produciendo el fruto del Espíritu Santo, que primero es el amor. Esa es la ley real según Santiago. Si tienes amor, no solo no vas a pensar mal, te van a quitar la lengua y te van a clavar en la cruz para que bendigas en vez de maldecir. Él era culpable. Él tenía traición. Él traicionó toda confianza. Él fue un traidor. Fue más allá de los pecados de otras naciones que Dios había borrado. Parecía tener una ambición impía de sobresalir en toda maldad. Pero cuidado, Manasés. La Biblia dice que Dios ha dicho que puedes estar seguro de que tu pecado te encontrará. Puedes continuar durante 5 años, 10, 20 o 30 años. Manasés, puedes continuar. Pero en algún lugar, en algún día te alcanzará tu maldad. Y te digo esta noche que si puedes cometer un pecado y salirte con la tuya, sí, puedes estar feliz y dejarlo. Pero ten cuidado, porque vas a estar de acuerdo conmigo de que un día tus pecados te alcanzarán. Puedes estar seguro que tu pecado te alcanzará. Dios también advierte: todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Lo puedes sembrar al viento, pero la Biblia dice que algún día cosecharás un torbellino. Esta Biblia nos dice que Él es el único Dios justo y que es capaz de airarse más allá de lo que cualquier cosa que podamos comprender, que odia el pecado. Dios odia la iniquidad, Dios odia la maldad. Y puede que hayas cambiado, podemos llamarlo como un buen negocio, podemos llamarlo estar al día, pero Dios lo llama pecado y dice que va a juzgar. Él dice que puedes estar seguro que tus pecados serán juzgados. Isaías dice que el impío irá de mal en peor. Eclesiastés 8 habla de un pecador que aunque haga mal 100 veces, pero al final no le irá bien. En otras palabras, puedes seguir adelante y pecar. Vive tu vida, vive tu propia vida a la manera que quieras. Vívelo, desprecia a Dios. Deja a Cristo fuera de tu vida. Vive como quieras. Te puede que te vaya bien, 10, 20, 30 años, 40, 50 años, no te puede pasar nada. Y dices, bueno, ¿dónde está tu Dios? Me ha ido bien, me va mejor, estoy seguro, puedo gastar más dinero, estoy pasando lo mejor que nunca. Pero espera, un día de justicia viene, un día de retribución viene, un día de juicio avanza. ¡Cuidado! Dios está mirando y está advirtiendo. Ten por seguro que tu pecado te encontrará. Un día los esqueletos que están escondidos en tu vida saldrán del closet. Un día la semilla empezará a brotar. Y Dios, que busca en los rincones más recónditos del corazón humano, Él sabe y ve y entiende tu pecado. Indica que Él juzgará, y entonces el juicio cayó no solo sobre Manasés, sino sobre toda Jerusalén. Y Dios dijo: tomaré a Jerusalén como un plato, y es un hombre que limpia el plato, así limpiaré a Jerusalén. Y permitió que el enemigo del norte
avanzara contra Jerusalén y destruyó a Jerusalén y capturó al rey Manasés, el gran rey que dijo sobre su gran trono de oro, y fue quitado de su trono y arrastrado por las calles, por la nariz. Le pusieron una cadena a través de la nariz como un animal y lo condujeron por las calles, y la gente le escupió y lo odiaron y lo retuvieron y lo llevaron a 1500 millas de distancia a Babilonia y lo metieron en un calabozo. Y tú dices, lo merecen. Y si hubiera pasado a Melbourne y hubiera tomado a tus niños y a tus niñas, tus hijos, y hubiera matado y asesinado a tu familia, hubiera quemado las Biblias, quizás ustedes también lo hubieran hecho. La multitud lo escupió y lo odiaba y dijo, lo merece, debe ser ejecutado. Pero espera un minuto. Todavía no entiendes la misericordia de Dios. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y mientras Manasés estaba en ese calabozo, esa cárcel, esa prisión, él comenzó a darse cuenta de las cosas malas que había hecho. Su conciencia comenzó a hablarle. El Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en su alma. Y muchas veces los eventos que parecían trágicos en tu vida son permitidos por Dios para hablarte. La Biblia dice que la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. Dios ha sido bueno contigo. La bondad de Dios debe llevarte a Jesucristo. Pero en lugar de llevarte a Cristo, aparentemente ha alejado a millones de personas de Cristo y siguieron el materialismo de nuestro tiempo. Y quizás Dios permita que el juicio venga sobre nosotros para llevarnos a la cruz en arrepentimiento y una súplica de perdón. Y Dios puede permitir eventos trágicos en tu vida. Él puede permitir cosas que no puedes entender. Parecía ser una tragedia por un momento. Y puede permitir ese momento de tu vida para que tú te vuelvas a Dios. Para que tú vuelvas tus ojos al Señor. Para que pienses en Dios. Piensa, ¿tú perdonarías a Manasés? No hizo nada para ganarse el perdón. Todo lo que hizo fue decir, Dios, lo siento, perdóname. Si me das otra oportunidad, oh Dios, te seguiré y te serviré y viviré para ti. Oh Dios, he cometido errores trágicos, he pecado. Por favor, perdóname. Si fueras Dios, ¿qué harías? El amor, la gracia y la misericordia de Dios van mucho más allá. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. La gracia y la misericordia de Dios son tan grandes que aún hasta el hombre más malvado que ha pisado la tierra puede encontrar perdón y amor en él. Manasés se humilló y oró, afligió su espíritu, humilló su rostro ante su padre. A pesar de que había asesinado, a pesar de que había sido un idólatra, a pesar que era un incrédulo, que era un materialista y orgulloso, a pesar de que 55 años y muchos de ellos permaneció alejado de Dios y sus pecados lo alcanzaron, vino la tribulación, vino la paga de su pecado, pero en su momento de más tribulación, de angustia, porque el juicio de Dios vino sobre él, humilló su rostro. Humilló su corazón, afligió su espíritu y el Señor lo llevó de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y la Biblia enseña en Ezequiel que el Señor Dios nuestro es misericordioso y clemente, grande en abundancia, en bondad y verdad y misericordia por millares. Él perdona la iniquidad y la Biblia dice en Números 14 que Él es paciente y grande en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión.
Lo dice en 2 de Crónicas 30, clemente y misericordioso es el Señor tu Dios. Él no apartará su rostro de ti si regresas a Él y estás dispuesto a arrepentirte. Él está dispuesto a venir. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Dios dice, lo haré y lo hago, porque perdonaré y tendré misericordia de ti. Y cuando ves a Cristo colgado en la cruz, veo el amor de Dios. Veo una expresión de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo que Cristo hizo en la cruz, al derramar su sangre en esa cruz, Él testificó resucitándolo de entre los muertos. Por eso Dios envió a su Hijo amado para perdonar tus pecados. Piensa en ello. Cada niño pequeño que había quemado, cada hombre que había asesinado, cada mentira que él dijo, todas las cosas inmorales que había hecho, fueron borradas como si nunca las hubiera cometido. De hecho, la Biblia va tan lejos como para decir que Dios no recuerda más nuestros pecados. En otras palabras, Dios tiene la capacidad de olvidar. Dios se olvidó que lo sacó del calabozo. Él estaba a 1500 millas y regresó a Jerusalén. Y Dios lo puso en su trono nuevamente. Y Él era rey de Judá. Y por el resto de su vida trató de cumplir e hizo todo lo que estaba en su poder para guardar la decisión que había tomado en ese calabozo. Dios dice, no solo te perdono, pero Cristo viene a restaurarte también. Él te restaurará a la posición que ocupabas antes de que Adán pecara. Pero haré más que eso. Te haré coheredero con mi Hijo Jesucristo y algún día lo harás. Vas a gobernar, vas a reinar con Él. Les daré paz y gozo en medio de un mundo turbulento. Aquí abajo, y podrán enfrentar sus problemas y dificultades y sufrimientos en la vida con una nueva paz y una nueva dinámica, un nuevo poder que nunca has conocido. Pero además de eso, te identificas con mi Hijo Jesucristo y te vuelves como Él y te vuelves un hijo adoptivo. Y te pido esta noche que puedas ser perdonado. Si no estás seguro de que tus pecados son perdonados y que vas a ir al cielo y están dispuestos a recibir la misericordia de Dios, les voy a pedir que vengan a asientos de ustedes y se levanten de su asiento ahora mismo y vengan esta noche y digan: quiero el perdón de mis pecados. Quiero que Cristo en su misericordia y su amor gobierne en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y los recibo como mi Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios que está hablando esta noche te va a llevar de ese mal camino a obedecer a Cristo. Yo te invito a que te levantes en esta hora y vengas a Cristo en esta noche. Que el Espíritu Santo te dé la capacidad de amarle, de buscarle. Sí, no había hombre tan malvado como Manasés, pero encontró el perdón de Dios. No había hombre tan pecador, un asesino, un idólatra, un incrédulo, pero se arrepintió cuando vino la prueba y el juicio de Dios sobre él, y encontró la salida en el perdón y la humillación hacia Cristo. Yo te invito a que vengas esta noche, recibe a Cristo como tu Salvador y toda tu vida será restaurada. Levántate de tu silla y ven a este lugar. Te estaremos esperando. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres hacer del Señor Jesucristo el amo y dueño de tu vida, yo te invito a orar conmigo. Sígueme en esta sencilla y poderosa oración. Señor Jesús,
Hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Te pido que me ayudes a vivir de ahora en adelante para ti. Entra en mi corazón. Aduéñate de mi vida. Ayúdame a seguirte y a ser fiel hasta la muerte. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, creemos que has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana y comienza a congregarte. Apenas empieza tu nueva vida en Cristo. Lee la Biblia diariamente y que el Señor Todopoderoso te bendiga y te fortalezca en este camino que has empezado de la mano de Jesucristo. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús.